Canal Capital presenta Paneles AFACOM. Cuatro y 5 de la tarde, bienvenidos a esta transmisión especial. Somos Canal Capital, televisión pública al servicio de los derechos humanos y de una cultura de paz. Los saludamos desde el centro de nuestra ciudad, desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, porque en minutos vamos a dar inicio al tercer panel AFACOM. AFACOM es la sociedad o asociación de facultades de comunicación social y periodismo de todo Colombia. El proyecto es en convenio con los canales públicos como Teleantioquia y como Canal Capital, esta televisión más humana. Este proyecto busca promover la reflexión sobre la formación de los periodistas y de los comunicadores en nuestro país. Se han tocado temas muy importantes, como la forma en la cual se informa sobre elecciones y sobre deportes. El tema del debate de hoy es la formación del periodista y de los comunicadores en nuestro país. Hay participación de diferentes profesores de universidades de Cali, de Pereira, de Bogotá, de Cartagena, de Bucaramanga y además el gerente y periodista de Canal Capital, Holman Morris. Bienvenidos a esta transmisión de Canal Capital. Bienvenidos, vamos a comenzar en este tercer panel, vamos a discutir sobre la formación de periodistas y comunicadores sociales en Colombia. Yo soy D'Angeli Zúñiga, directora del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario y voy a ser su moderadora. Les voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos al profesor Julián González de la Universidad del Valle, a Franklin Molano de Funandi, tenemos a Holman Morris, gerente general de Canal Capital, a Raúl Acosta, Universidad Jorge Tadeo Lozano, David Lara de la Universidad de Cartagena y Javier Sandoval de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Nos encontramos en un contexto en Colombia en el cual los periodistas y comunicadores sociales no necesitan tarjeta profesional para trabajar en los medios ni para actuar como comunicadores. Esto nos enfrenta a una situación distinta a la que pueden enfrentar otras profesiones para participar en la vida laboral. Sobre este tema vamos a empezar nuestro debate. ¿Cómo podemos contribuir en las facultades de comunicación social y periodismo para formar a mejores periodistas en un contexto tan disímil como el que tenemos hoy en día? Vamos a comenzar con Julián González. Bueno, yo quisiera plantear tres ideas directas, claras al respecto. Una primera idea es que me parece que las universidades deben conservar y preservar un ámbito de creación autónoma, no ligada y no directamente, estrechamente ligada al mercado, a la racionalidad de mercado y de las empresas. Es decir, las universidades deben ser laboratorios de creación y de investigación relativamente autónomos. Le pongo un ejemplo, el MIT, yo sé, el MIT, el MIT, de todos modos, tiene mucho dinero, pero el MIT tiene los Media Lab y tiene 25 Media Lab. Esos Media Lab son laboratorios con nombres muy exóticos, como cultura de la cámara, comunicación afectiva, en fin, etcétera, etcétera. Uno se da cuenta cuando entra a los Media Lab del MIT que esos laboratorios no están al servicio de la racionalidad de mercado, no están al servicio de la ganancia inmediata de empresas pequeñas, de la lógica de empresas, ¿no? Es decir, son ámbitos de creación en los que definitivamente no hay nada parecido, no se trabaja de manera muy similar a lo que se esperaría en el mercado laboral. Ahí se está creando saber, se está creando conocimiento de punto. Tiene un laboratorio que se llama Jardín Infantil. Están desarrollando tecnología y van a los jardines infantiles a investigar tecnología para los jardines infantiles. Entonces, ese es mi primer planteamiento. Debe preservarse un ámbito de creación libre, de creación importante y autónomo. Dos, sin embargo, si uno quiere, las universidades también deben preocuparse, las universidades en general deben preocuparse por formar en ciertas competencias que el mercado, y no solo el mercado, sino la sociedad requiere. Concreto, creo que hay 5 tareas esenciales, por ejemplo, en la formación de periodistas, que las universidades debemos hacer y estamos más o menos haciendo. 1, los periodistas deben escribir bien. Y para escribir bien hay que, como los aviadores,
ganar, tener horas de vuelo. Es decir, por ejemplo, en la Universidad del Valle, un estudiante cuando llega a cuarto semestre, por lo menos ha escrito en los primeros 3 semestres, ha escrito por lo menos 55 trabajos pequeños y grandes, 50 textos pequeños y grandes. De esos 50 textos, 30 son textos relativamente decentes. Entonces, acumular escrituras es una tarea fundamental. 2, debe aprender a trabajar, a diseñar proyectos de investigación y trabajar en equipo, no en grupos, en equipos, diferenciando roles, saber que hay un editor, que hay un reportero de documentos, que hay reportero de entrevistas e inspecciones, que hay editor gráfico, y asumir esa tarea, asumir los roles y las bases y las pautas de producción de un proyecto de investigación periodística. 3, me parece que es fundamental que un estudiante de comunicación social se inscribe y conozca lo más exquisito y lo de excelencia en el campo de la producción periodística, no solo de Colombia, sino de América Latina y del mundo. Es decir, debe leer, cuando termina su carrera, tener una bibliografía muy fuerte, de excelencia en el campo, ponerse en línea con las tradiciones con las corrientes más creativas del periodismo, leer Etiqueta Negra, en fin. Y 4, finalmente, debe conocer entornos neotecnológicos. Eso me parece que es fundamental. Bueno, ahora continúa Javier Sandoval. Gracias. Yo creo que hay que de alguna manera también devolver hacia los medios de comunicación esa pregunta. ¿Cómo hacer para que hagan un mejor periodismo? Porque muchas veces tenemos que justificarle a nuestros estudiantes cuáles son las barbaridades que uno encuentra en algunos medios de comunicación, donde los estudiantes llegan a desaprender y a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo periodístico. Entonces, también hay una responsabilidad de los medios, de los manejadores de los medios de comunicación, orientado a eso. Los estudiantes que salen de las universidades salen con unas bases y van a los medios a tratar de poner en práctica esas competencias que han adquirido en su paso por los 8 o 10 semestres de la carrera de comunicación y periodismo. Y se encuentran con una realidad totalmente diferente en la que esos principios básicos del periodismo y quizá de la ética se olvidan en esos medios de comunicación. Volviendo a lo que planteaba mi compañero de panel sobre fórmulas, quizá no haya fórmulas, pero creo que desde los programas de comunicación y periodismo se están haciendo los esfuerzos y se está trabajando al ritmo del cambio social. Se está trabajando en nuevas tecnologías, en la incorporación de tecnologías, se está trabajando en esos aspectos. Hay unos elementos básicos que creo que comparto en algunos de ellos con el tema de la escritura. Y creo que nos hace falta un trabajo mucho más fuerte, más exigente desde los programas de comunicación y periodismo en cuanto a la escritura. Es nuestra herramienta de trabajo. Un estudiante de comunicación social debe escribir muy bien, porque es su herramienta de trabajo. Es como que
Pretender que lleguen a los medios productos terminados, no. Creo que ninguna carrera, ninguna profesión puede garantizar que un estudiante que salga de la universidad es ya un producto terminado y que pueda hacer todo lo que aspiran a hacer quienes manejan los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias, Javier. Tenemos 2 puntos en común, la lectura y la escritura como fortaleza de la profesión, y eso creo que lo vamos a seguir trabajando en las otras intervenciones. Continúa Franklin Molano de Funandi. Muy buenas tardes. Vea, quiero ir como al ejercicio como tal del periodista. Primero, en el caso del programa que tenemos allá en Pereira, para seguir con la línea de la lectura, hemos diseñado un esquema que es que los estudiantes lean un libro por semestre, como obligatorio. Obviamente literatura que les guste, ¿cierto? Literatura colombiana, literatura universal, literatura latinoamericana. Eso unido al todo el tema audiovisual. Entonces, además de promover la lectura, también está el cine. Entonces, también hemos creado circuitos de cineclub, para que los chicos vayan de manera voluntaria y se apasionen por el cine y se apasionen por la literatura. Entonces, ahí hemos trabajado bastante en eso. También otro factor clave es, y retomo también lo que han dicho mis compañeros de panel, es que acercar a los que están ya en el ejercicio, a los periodistas de los medios, a los que están haciendo televisión, los que están haciendo prensa, los que están haciendo radio, y llevarlos a la universidad para que de alguna manera cuenten desde muy temprano, desde que los chicos están en segundo, tercer y cuarto semestre hacia arriba, cuenten cómo es ese escenario real para acercar, para cerrar la brecha entre lo que sucede en las aulas y lo que pasa con los medios de comunicación. La otra fortaleza es la investigación. Una de las patas fuertes del programa es qué se está haciendo en creación, qué se está haciendo en investigación, y hay todo el tema del contexto. Entonces un periodista debe saber leer, tener claro el tema de la escritura, la lectura, y tener claro el contexto fundamental, todo el tema institucional, todo el tema que rodea la democracia. Un comunicador lo debe manejar, debe acercarse y conocerlo a plenitud. Y lo otro que también nos parece fundamental es todo el tema de la investigación, como ya lo señalé, todo el tema de la creación, igual que lo que dice el profe acá, que los estudiantes se les promueva la creación desde el espíritu y que sean libres, que se apasionen, subrayo mucho esa palabra, ¿no? ¿Verdad? Que sean apasionados por contar historias, por contarlas de manera distinta, y contar todos los hechos que están pasando en este momento y del pasado, claro, de una manera muy creativa. Entonces, en eso obviamente circula el programa, claro, todo el tema audiovisual, todo el tema de la tecnología es fundamental, las nuevas plataformas, contar historias en las series web, todo lo que tiene que ver con este diseño de lo que habla escolar y de la transmedialidad. Ahí también hay una fortaleza, pero más que todo es encontrar un chico apasionado por lo que quiere hacer y ubicuo, que sepa hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Bueno, ahora para contestar nuestra pregunta continúa David Lara de la Universidad de Cartagena. Bien, quiero ser bastante concreto en estos aspectos. Lo primero, a mí me parece que hay que hacer una separación entre el periodismo y la comunicación. Y parece que ahí se confunden las cosas. La pregunta que
Entonces, yo creo que se necesitan unas grandes inmersiones, dosis de historia de Colombia, que el que el periodista que sale de las facultades sea una persona que conozca los procesos sociales, políticos de Colombia en las últimas décadas, que sepa cuál es la historia del movimiento campesino, cuál es la historia de los movimientos sociales, cuál es la historia de las reformas estructurales, económicas, industriales que ha tenido Colombia en los últimos años, que conozca lo que ha sido la barbarie en este país en las últimas décadas. Historia. Ahora bien, ese estudiante o ese futuro periodista, después de esa clase de historia de Colombia, yo lo invitaría a que fuera un periodista que se hiciera inmersión en historia de Latinoamérica. Es decir, que conozca los procesos sociales y políticos de nuestra América Latina. Y lo digo porque muchas veces encuentro jóvenes periodistas que no saben para qué país escriben, en qué país viven, y si no saben, pues obviamente creo que sus crónicas, sus reportajes, sus relatos van a carecer de algo que yo llamo alma. O, para decirlo más de fondo, humanidad. Si no sabes para qué pueblo escribes, para qué sociedad escribes, ustedes jóvenes, quieranlo o no, van a ser transformadores de cambios sociales con lo que escriben o con lo que dejan de escribir, que por lo general en Colombia es más lo que se deja de escribir y contar que lo que se cuenta. Entonces, inmersión en América Latina. Yo digo que el primer posgrado y después el doctorado, el primer posgrado del periodista cuando sale de la universidad debe ser ir a recorrer Colombia. La Colombia de las subregiones, la Colombia del Magdalena Medio, la Colombia coquera, la Colombia de los ríos, la Colombia de las comunidades. Ese para mí debería ser el gran posgrado del periodista, y el doctorado recorrer Latinoamérica, siguiendo como con esta misma línea. Hemos hablado aquí, has dicho escribir, sí, saber escribir, pero lo que me encuentro con los estudiantes es en qué punto de la carrera, en qué punto de los programas es la lectura, es la conciencia, es la formación política, qué es lo que da el criterio. ¿Dónde está el criterio? El criterio para que un periodista diga, en la noticia, aquí está el punto. O en la noticia, si me enseñaron o si recojo a Kapuczynski, el periodista se convierte en la voz de los que no tiene voz. Es decir, soy el periodista que le voy a dar voz a la pobreza, que es la que nunca tiene voz. O le voy a dar voz a las víctimas. ¿Dónde está ese criterio que va ligado a otro concepto que dije aquí hace unos minutos? ¿Dónde está o qué genera en estos jóvenes sensibilidad, humanismo, criterio? Final, quizás, sumadas las tres, compromiso. Compromiso. Saber que cada nota, reitero, cada nota, cada relato va a impactar a algo, en alguien, va a impactar una sociedad. ¿Qué hace que yo prefiera no ir, dejar de recorrer o dejar de visitar hoteles 5 estrellas con invitaciones pagas de ministerios para ir a recorrer y decir, no, yo prefiero ir a la comunidad en Vera, Catío, frontera con Panamá, porque ha salido una noticia en un periódico pequeño del Chocó que los niños se están muriendo de hambre. Y yo prefiero, y creo que mi compromiso, y creo que es más importante, estar allá. Y saber que a partir de ese proceso, en esa ruta de ir a esa geografía olvidada, ustedes, jóvenes periodistas, se van a tener que esforzar
no solamente en su formación profesional, sino van a tener que emprender una ruta para llegar a esa nota periodística, esa historia latente allá en la frontera con Panamá, se van a tener que preparar, y esto no lo da la universidad, física y psicológicamente. Física porque son días de camino, comiendo lo que te dan las comunidades, y eso requiere una resistencia psicológica también. Bueno, pero eso yo puedo hablar más de eso más adelante. Para terminar este punto, ustedes jóvenes periodistas, con las nuevas tecnologías, yo siento que el periodista tiene una nueva oportunidad, ser periodista emprendedor o emprendedor periodista. ¿Qué quiero decir con esto? Los blogs son una locura en los Estados Unidos. Para los blogs tú no necesitas una gran imprenta, tú tienes tu ordenador, y si investigas bien, y si escribes bien, y tienes criterio para definir dónde está la historia, pues tu blog seguramente con el paso del tiempo va a ser un blog consultado, afamado, prestigioso. ¿Cuántos de ustedes se proponen desde ya, desde la universidad, la creación de su propio blog de temas? En fin, la vida universitaria, llegar a la universidad, o cómo desde mi universidad estoy viendo el país, cómo estoy viendo el proceso de paz, en fin. Pero también esas nuevas tecnologías que hoy son supremamente baratas para lo que con las que nosotros nos formamos, en materia de televisión, por ejemplo, ustedes hoy pueden crear su propio canal de televisión, hoy ustedes pueden crear su propia empresa, digamos pequeña, de productora de televisión, pero siempre y cuando, insisto, tengan la historia, tengan el criterio y sepan cómo escribirla o cómo relatarla. Muchas gracias, Holman. Ahora vamos a escuchar a Raúl Acosta, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, yo parto de un principio y quiero ser un poco más pragmático que mis compañeros, diciendo que tenemos que mirar la realidad, y la realidad es que los medios de comunicación, y esto no es nada nuevo, novedoso, son sobre todo un negocio, y como negocio tienen que producir dinero. Claro está que esto no quiere decir que el producir dinero no tenga que ver con hacer un buen periodismo. Me parece que lo primero que deberían hacer los medios es pensar un poco en eso, y es dividir la parte económica con la parte que tiene que ver con la consecución y la transmisión de la información. Hoy estamos haciendo un periodismo de élite o de élites. Estamos haciendo un periodismo a través del cual lo único que hacemos es reflejar los asuntos y los problemas de las élites. Ya alguno de mis compañeros mencionaba el tema de los que no tienen voz, lo decía Holman, lo decían otros. El periodismo es sobre todo un trabajo, una necesidad social de resolver problemas de esa sociedad que no tiene voz, de esa sociedad que tiene problemas y que no hay quien cubra esos problemas. Ahí está la verdadera obligación del periodismo. Ahora, mis compañeros también nombraban o decían que a los medios los estudiantes llegan a desaprender. Es cierto, en las facultades podemos rayarnos los profesores todo el tiempo enseñando el deber ser o la poesía, como la llamo yo en las clases. Enseñarles poesía es enseñarles ese deber ser, enseñarles ética, enseñarles el buen uso de las fuentes de información. Estamos haciendo un periodismo carente de fuentes. Estamos haciendo, como lo dicen algunos autores, lo que estamos haciendo es relaciones públicas. Lo que somos es unos mensajeros que transmitimos algunos mensajes que envían algunos opinadores profesionales, ya sean políticos, ya sea desde el campo económico, sea desde el campo social. Revisemos si siempre son los mismos opinadores. Y existe, además, para fomentar esa necesidad de los medios de tener algo que decir, entonces fomentamos el afán de los medios. Y antes pensábamos que el cuento de las 24 horas para producir información, esa carrera, ahora se triplicó. Ahora no hay cierres de noticieros, ahora no tenemos cierres en todo el momento. Queremos estar actualizando las páginas, las emisoras de radio están ávidas de datos, de información, y entonces los periodistas
están condicionados a hacer una nota, 2 notas, entonces estamos en un mercado en el cual no podemos elaborar un buen producto por las exigencias mismas del medio, cuando impone cuotas de 2 o 3 notas. Entonces, no es que no estemos formando bien, seguramente estamos cometiendo fallas. Yo trabajo en esta universidad y de hecho nosotros tenemos un programa nuevo que se acoge a esas necesidades del mercado, que quiere estar a tono con la sociedad, que quiere estar a tono con el mundo. Y los estamos formando en ese sentido. Pero si llegan a trabajar un medio y tienen que desaprender, pues ahí me parece que hay un ruido y que tendríamos que sentarnos desde la academia y decirle a los medios, no nos tengan miedo, tenemos básicamente es que trabajar conjuntamente, formando comunicadores sociales, periodistas mucho más transparentes, mucho más profundos, y aplicar lo que les enseñamos, aplicar los métodos de búsqueda de información, pero la búsqueda de información de manera transparente. Tenemos en ese quehacer tenemos que bregar por recobrar, de hecho, la credibilidad en el periodista, la credibilidad en las fuentes. No hay credibilidad en las fuentes, porque las fuentes, muchas de esas fuentes que hemos consultado, por lo menos a través de la historia del periodismo nuestro en Colombia, hoy los encontramos en las cárceles. Entonces tenemos ministros, tenemos alcaldes, tenemos senadores, tenemos representantes a la Cámara, es decir, tenemos a esa, entre comillas, dirigencia en las cárceles, tenemos empresarios en las cárceles, es decir, y esas son las fuentes que consultamos. Entonces, si no recobramos la credibilidad en las fuentes, pues ¿sobre qué vamos a informar? ¿Cuál verdad? Cuando decimos que son los medios de comunicación los que se encargan de poner los temas sobre los cuales los ciudadanos creamos una imagen de realidad, o sea, la imagen de realidad que tenemos sobre país, la imagen de realidad que tenemos sobre el mundo, la formamos a partir de unas imágenes que nos formamos a través de los medios de comunicación. Afortunadamente hoy tenemos Internet, entonces se amplió la posibilidad de formarnos una imagen del entorno social mucho más amplia, mucho más acercada, mucho más cerca de la realidad. Porque si revisamos, parece que los medios construyen ¿cuál realidad? La realidad que ellos quieren mostrar, la realidad que ellos quieren vender a partir de una ideología, a partir de unos principios económicos y de algo que persiguen ellos. Entonces, obviamente, lo que están buscando es eso y no les interesa la profundidad. Porque nosotros les enseñamos a los estudiantes que hay que cantidad, calidad de fuentes, les enseñamos a los estudiantes que hay que profundizar, les enseñamos que hay que utilizar, si se quiere, el método científico, que existe el periodismo de precisión, o sea, eso les enseñamos. Y el estudiante dice, sí, profe, y cuando llego allá, ya lo decía un profe, llego a desaprender. No, me parece que habría que hacer un diálogo con los medios y decirles, está bueno que el negocio exista, está bueno que consigan plata, además para que les paguen mejor a ustedes, o nos paguen mejor a los periodistas, está bueno eso, pero tengan claro que el prestigio del medio tiene que ver con la credibilidad. Se acaba de morir uno de los pocos periodistas que ha sido capaz de derrocar a un presidente en los Estados Unidos, estoy hablando del presidente Richard Nixon, y este señor decía que hasta los poderosos tienen que decir la verdad. Y parece que en nuestro país, y en muchos lugares, no solo en nuestro país, los poderosos no dicen la verdad. Y nosotros nos dedicamos a escuchar opiniones, no lo que realmente piensan las fuentes. Y entonces es mucho más complejo hacer periodismo así. Y estoy completamente convencido que la academia, aquí no formamos técnicos, estos son programas profesionales. Aquí lo que formamos es intelectuales, aquí lo que formamos son personas con capacidad de discutir, de crear, de hacer opinión pública, pero opinión pública propiamente dicha. Nosotros no, para formar quien haga cámara, pues existen lugares mucho más prestigiosos para que vayan y aprendan a hacer cámara. Entonces, lo que sí formamos la academia son pensadores, personas que son capaces de visibilizar 10, 20 años, 30 años adelante, pensadores capaces de hacer mejor la democracia, de hacer de la academia un nicho de conocimiento. Gracias, Raúl. Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos aquí un muy buen contexto sobre la discusión que tenemos hoy en día sobre la formación de periodistas y comunicadores en Colombia. Tenemos
un problema, se han señalado problemas en el contexto, en la formación histórica, en el olvido de esta formación cuando esta formación se recibe, en el trabajo que hay en la práctica, en la lectura y en la escritura, y en llevar el mensaje y mostrar otras realidades que se ocultan en la vida social. Vamos a discutir un poco, creo que aquí hay mucha tela que cortar sobre en estos nuevos medios nos ponen en este contexto unas herramientas a disposición, pero también nos ponen nuevos retos. Los medios de comunicación se han apropiado muy bien de estas tecnologías, las están utilizando, las están llevando a la vida cotidiana, pero nosotros como periodistas y como formadores de periodismo, ¿qué les podemos recomendar a los periodistas en formación para que cuando usan estas herramientas creen cosas nuevas y comuniquen estas nuevas realidades, esta relación medio, audiencia, formadores de opinión pública, periodistas, el poder, con estas nuevas tecnologías que nos dan unos espacios nuevos de discusión y de apertura a la opinión pública? ¿Cómo podemos comenzar a dar estos tipsitos? Le doy la palabra a Julián González de la Universidad del Valle. Una pregunta a la audiencia. Yo la hago siempre cuando empiezo el curso de prensa, géneros y lenguajes. Le pregunto a los estudiantes cuántos leen regularmente, de manera rutinaria, prensa. ¿Cuántos de ustedes leen rutinariamente prensa? Me encuentro con una cifra cercana al 30%, entre el 15 y el 30%. Mucha de la audiencia, esto es un fenómeno clave, digamos, es un fenómeno clave que deben entender, que debemos pensar las escuelas de comunicación social y los medios. Es decir, hay un problema concreto y serio. Voy a plantear dos problemas claves. Miren, Stephen Colbert, en una conferencia que dio la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, les dijo más o menos a los corresponsales de la Casa Blanca en esta cena anual en Washington, les dijo, miren, nosotros de alguna manera vendimos el periodismo durante la Guerra del Golfo. Es decir, nos convertimos literalmente, el término que dice, el que usa Stephen Colbert, es nos convertimos en taquígrafos del poder, ¿no? De Bush, digamos, nos comimos el cuento de las armas de destrucción masiva, no hicimos ningún cuestionamiento. Y Stephen Colbert plantea, este es uno de los síntomas de desconexión profunda entre periodismo, desconexión cultural profunda entre periodismo y audiencias. Yo creo que ese es un punto clave, es un problema clave y fundamental que tenemos que comenzar a pensar las escuelas de periodismo y los medios de comunicación social. Es decir, hay realmente, de manera seria, no solo en Colombia, sino en el mundo, reducción y retirada de audiencias, de lectores, de televidentes que están viendo cada vez menos información y noticias. Eso está ocurriendo y es un fenómeno grave, digamos, tremendamente significativo. Y ya sabemos cómo, de alguna manera, los medios, en este caso, los medios norteamericanos han respondido a esa retirada de audiencias. Sencillamente, tenemos el modelo CNN, y por el otro lado el Fox News, digamos. El Fox News lo que hizo es espectacularizar crecientemente para recapturar audiencias, para volver a conectarse, se supone, con los sectores a veces mucho más conservadores de la población norteamericana en relación a la televisión. ¿Por qué doy toda esta vuelta? Porque yo creo que no estamos entendiendo de fondo un asunto clave. Y voy a decirlo de una manera lo más clara posible. Cuando la población, cuando un porcentaje importante de la población se retira a los nuevos medios, redes sociales, se la pasa, los datos que tenemos en estos momentos es algo así como 15 horas mensuales de las personas en promedio permanecen en las redes y en la web, digamos.
Cuando eso ocurre, ¿qué está pasando? Básicamente, hasta ahora, el análisis frecuente o el planteamiento frecuente es, no, la web está proporcionando posibilidades de interacción fuerte con contenidos, un nuevo régimen de contenidos, en fin, etcétera, etcétera, que le permite a las audiencias recuperar un poco su poder, control sobre los contenidos, construir nuevos saberes, nuevos conocimientos, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo, y este es el planteamiento que quiero hacerles, yo creo que esto, entender lo que está pasando con las audiencias, es una oportunidad para repensar los medios de futuro. Voy a explicarles para que eso no les suene tan raro. Yo creo que lo que la gente hace en las redes sociales es conectar, no solo meterse en la web, sino conectar lo que pasa en la web o el mundo online con el mundo offline. Esa conexión es clave para pensar el futuro de los nuevos medios. Voy a explicarles para que no suene tan raro el asunto. Yo creo que es perfectamente posible crear nuevos medios de una naturaleza nueva, distinta, que no son enteramente digitales. La clave de los nuevos medios del futuro, ¿no?, es un tipo de medios que conecta vidas sociales, vidas offline y entornos online. Me explico. Voy a ponerles 4 ejemplos de tipos de nuevos medios que deberíamos estar pensando en las universidades y que son medios que no sirven para salvar el negocio de las empresas de medios, sino para fundar nuevas formas de comunicación pública y para conquistar nuevos mercados. Mercados no son solo los mercados de los anunciantes, mercados son los mercados ciudadanos, mercados de barrio, mercados de colectivos ciudadanos. 1, imagínense una escena, esta primera escena. Una persona viaja por la ciudad y de repente su teléfono móvil, en el que se ha descargado una aplicación denominada Historia de Cali, proyecto de red de medios locales, se activa al pasar por una vía específica. Va por su teléfono móvil, tiene una aplicación, se activa al pasar por una vía específica y en ese teléfono móvil se le abren, se muestran imágenes, texto, video de lo que pasó en ese lugar por el que está pasando hace 30, 40 o 100 años. Es un tipo de medio distinto. Conecta mundo online y offline. Entonces, piensen también esa aplicación pensada en relación a no solo pasado, sino futuro, las ciudades futuras que podrían desarrollarse en esa zona. Piensen en un segundo ejemplo, un documental interactivo le exige al lector desplazarse hasta cierto punto, capturar el QR, un código QR, ¿no?, dispuesto en una pared, y allí debe explorar el lugar, encontrar ese QR, y solo hasta que encuentre ese código en ese lugar, puede activarse, se carga la siguiente parte del documental. Es decir, un tipo de medios que te exige desplazarte y explorar la ciudad, recorrer la ciudad para producir conocimiento y entender la ciudad. Julián. Estos 2 ejemplos, digamos, me parece fundamental plantearlos para entender de fondo esto. Creo que las universidades tenemos también la tarea de pensar horizontes mediáticos que los mercados, las empresas de medios existentes, no pueden pensar. Ese también es parte de la inventiva y del desarrollo futuro de comunicación social. Nuevos medios es crear medios inexistentes también. Muchas gracias, Julián. Vamos a continuar con Javier Sandoval de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Les recuerdo que por favor las intervenciones son de 3 minutos para poder tener intervenciones desde el público. Les invito a hacer preguntas. Una vez les demos el micrófono, se presentan y hacen su pregunta, por favor, intervenciones cortas para que podamos tener el debate. Javier. Gracias. Primero, digamos que el periodismo ya está inventado. Lo que tenemos ahora son nuevas herramientas para hacerlo, pero ese periodismo existe tal cual y ya no hay que agregarle mucho realmente. Con los nuevos medios se ha dicho que ahora todos pueden ser periodistas, porque cualquier persona que va por la calle con su teléfono inteligente puede hacer una foto de un accidente y publicarla. Creo que ahí hay un error de concepción desde el lado nuestro del periodismo. No podemos entender que eso sea periodismo. Quien hace eso no es periodista.
es simplemente una fuente más, que nosotros como periodistas debemos asumir como tal y darle la profundidad necesaria, es decir, completar la información. Recuerden que la misma Constitución Política de Colombia nos habla de dos condiciones de la información. Debe ser veraz e imparcial. Entonces, primero debemos verificar que eso que sale publicado en Twitter, en Facebook o en cualquier parte de Internet es cierto, primero que todo. Y segundo, que sea imparcial. Y ser imparcial no es ser objetivo, es que no sea parcial, es decir, que esté completa la información, que tenga todas las caras de la verdad periodística. Eso es fundamental. Entonces, en estos nuevos conceptos de nuevos medios, no es que ahora todos sean periodistas, no, nos sirven a nosotros los periodistas como fuentes de información. Y eso es algo que debemos tener en cuenta también en la formación de nuestros nuevos o futuros periodistas, que no todo lo que aparece en Internet es cierto, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Solo un mínimo porcentaje de lo que aparece en Internet podemos tomarlo como cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer para generar nuevas historias? Pues volver a las bases del periodismo, planificar una agenda. ¿Qué significa planificar una agenda? Definir unos temas que sean de interés para la comunidad, que afecten a mucha gente, ¿sí? Quitarle el micrófono, las cámaras a los de siempre y darle la voz a aquellos que poco salen. Es decir, no volver siempre sobre las mismas fuentes, sino ir sobre otras fuentes. Y solo así, y conociendo todo lo que ya se ha mencionado antes sobre el conocimiento del lenguaje, del contexto, de la historia, de las nuevas tecnologías, lograr lo que los publicistas bien llaman el insight, o sea, aquellos temas que son realmente de interés para la gente y que le pueden llamar la atención y que van a generar tráfico en nuestros sitios web y van a participar y nos van a generar a partir de ahí nueva información. Muchas gracias, Javier. Ahora seguimos con Franklin Molano de Funandi. Bueno, voy a ser bien puntual. Clave, chicos, jóvenes, clave trabajo colaborativo. Cuando hablo de trabajo colaborativo es que conformen desde las aulas de clase grupos de trabajo donde estén definidos los roles. Eso significa que cada quien va a hacer una tarea específica, pero todos trabajan por el producto. Hay que fomentar más la competitividad. Cuando digo competitividad es que el hecho de las más herramientas genera más competitividad. Con seguridad nosotros somos de la generación análoga que nos metimos a este mundo virtual y ustedes son nativos digitales y eso nos compromete más con contar historias. La teoría dice que un tipo como Juan José Hoyos habla de que un compromiso con el reportaje, por ejemplo, es contar la verdad y si eso no se puede alcanzar a hacer, hay que contarlo todo. Pongo un ejemplo, hoy todavía no sabemos qué pasó con Colmenares, ¿verdad? Pero lo que sí se puede hacer es contarlo todo y eso es un compromiso de nosotros. Entonces, trabajo colaborativo, tener claros los roles, tener claro para qué sirve cada dispositivo, tener claro para qué sirve cada plataforma y saber cómo se le puede sacar el mejor provecho. No sé si ya han visto la serie Entre Panas de Carlos Moreno, que lleva ya 2 semanas. Ese es un gran ejercicio, véanla, es un gran ejercicio de cómo un tipo que viene del cine o que ha hecho televisión se acomoda fácilmente a la web. En el programa donde yo estoy hay una niña, yo le contaba a un profe, una niña de 19 años que tiene 30.000 seguidores en Instagram, ¿verdad? Y la niña hace productos de 2 minutos, de minuto y medio y tiene comentarios permanentemente. Hay otro chico que maneja las redes sociales de alquilados y lo hace desde su casa a punta de Twitter y tiene totalmente éxito. Esos ejercicios hay que replicarlos y mirar cómo es que se comporta el fenómeno. Pero, insisto mucho, ya para cerrar, hay que entenderse entre nosotros, entendernos qué sabemos hacer, tener claro el rol, conocer el alcance de ese rol y trabajar en llave, trabajar de manera colaborativa para que de esa manera podamos elevar aún más el nivel de los medios de comunicación y entender
que necesitamos ser más competitivos. Hoy la competencia es mucho más voraz. Estamos en una vorágine donde estos medios son demasiado fuertes. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Franklin. Vamos a continuar con David Lara de la Universidad de Cartagena. Les recuerdo que son 3 minutos en la intervención. Muchas gracias. 3 minutos. Sí, señor. El periodismo para mí es fundamentalmente una pasión. Uno tiene que ser un militante del periodismo, no hay otra manera. Y también hay que ayudar a los estudiantes a que piensen si están o no en la vía correcta. Yo tengo una lectura que les recomiendo, se llama Los cínicos no sirven para este oficio, de Richard Kapuscinski, que ya ha nombrado Holman. Muchos estudiantes míos, luego de haber leído ese libro, dicen, no, esto no es lo que yo quiero. Yo me voy a buscar otra carrera, me voy a dedicar a la presentación, pero eso no es el ejercicio periodístico. Esto es una militancia. Por eso yo siento que cuando decimos que hay que cumplirle al medio con 1 o 2 notas, lo que estamos es desalentando la labor periodística. Es decir, usted puede escribir las 2 notas para el periódico, pero después proponga el periodismo que usted cree que es el suyo. Kapuscinski decía que él cumplía con sus 2 notas de la agencia, pero después se iba a conversar con la gente, a dialogar con la gente, a dormir en lugares donde la prensa europea nunca dormía. Y sobre la segunda parte, sobre los nuevos medios, yo siempre vivo desencantado cuando me invitan a alguna reunión de estas nuevas tecnologías, porque se habla mucho de cómo hacer el avisito, cómo hacer el no sé qué, cómo hacer el dispositivo tal, cómo hacer la herramienta no sé qué, pero no se habla de lo fundamental. Y lo fundamental es contar la historia completa, contar la historia a través de las fuentes, contar la historia a través de esas primeras fuentes que nos cuentan la historia. Esto no lo digo yo, pero los medios digitales nos han acostumbrado a producciones para los oídos y para los ojos, pero no hay acciones que tengan que ver con contextos, historias, materiales duros, es decir, ejercicios de pensamientos. Hay un profesor de del laboratorio de periodismo de Harvard que se llama Ken Doctor, y él habla, al fin y al cabo, el periodismo digital es seguir contando las historias como el viejo periodismo nos enseñó. Tomás Eloy Martínez, cuando hablaba del nuevo periodismo, le preguntaban por qué siempre hablaba del nuevo periodismo y se remitía a los años 40, 50, al periodismo de Guy Tallés, de Norman Mailer. Precisamente ese es el nuevo periodismo, contar de verdad las historias y dejar de hacer el periodismo para los ojos y para los oídos. Muchas gracias, David. Vamos a continuar. Holman Morris, de Canal Capital. Sí, yo me encuentro con el siguiente dilema, hablando de nuevos medios. 1, el informe Basta Ya, que ojalá, que invito, si no lo han leído, lo invito a que lo lean, que es la historia de las últimas décadas, de la barbarie en Colombia. En una de las conclusiones, en uno de sus apartes, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la sociedad colombiana le dio la espalda a sus víctimas. 2, una de las conclusiones nos dice que este país prácticamente desconocía la barbarie que se había cometido en Colombia. Entonces, yo hago la siguiente reflexión mía, no es del informe. Si este país y si esta sociedad no conoció la barbarie, es porque hubo alguien que no se la contó. ¿Y quiénes son los llamados a contar ese tipo de historias en una sociedad? Pues sus medios de comunicación, sus periodistas. Dejo ese elemento ahí para decirles otro más aterrador que tiene que ver con este que estoy dejando acá. Los años de las peores masacres, barbaries, escuelas de descuartizamiento, en fin, en Colombia, los peores años de la guerra en Colombia, de la barbarie contra civiles en Colombia, se fueron
entre el año 1999 y 2004. 1999 y 2004. ¿Por qué lo digo? Porque en esos años hay una sociedad, hay un boom de tecnologías de la comunicación. Existe el celular, existe el flyaway, existe ya el internet, en fin. ¿Y de qué le sirvió a Colombia tener esa gran cantidad o hacer parte de ese mundo interconectado si no contamos lo que había sucedido en esos años? ¿No es cierto? ¿Nuevos medios para qué? Hay un país, queridos jóvenes, hay un país no contado, hay un país no relatado, hay un país donde más se ha dejado de contar que el que nos cuentan. Y ustedes, queridos jóvenes, tienen el reto de contar ese país que no nos han contado. Voy a ponerles un ejemplo muy gráfico, ya para ver la dimensión de lo que ha sido la Colombia no contada. Es decir, yo digo muchas veces, Colombia es un país del que mucho se habla, pero del que poco se conoce. De la violencia de los 50, es un ejemplo que es recurrente en mis charlas. De la violencia de los 50, ustedes no conocen exposiciones fotográficas ni films, ya se había inventado el cine. Este país hizo esfuerzos, sectores de poder de este país hicieron los mayores esfuerzos para esconder esos archivos fotográficos, para que no se conocieran esas películas, para que se borrara la historia. Nuevos medios, ¿para qué? Para contar la historia que no hemos contado, para contar lo que está sucediendo, quizás. Y termino con esta reflexión. Un país que durante el siglo XX solamente se contó a través de un diario de circulación nacional. Uno solo, que hoy pertenece a los bancos. El periódico El Tiempo es el de la banca. No nos olvidemos de eso, no nos equivoquemos. El Espectador con unos esfuerzos quijotescos, 2. Y un país de 47 millones de habitantes, segundo drama humanitario más grande del mundo, casi 50.000 desaparecidos según la Comisión de Búsqueda, un país que anhela la paz con una sola revista de circulación nacional de análisis. Ustedes tienen todo el panorama por delante, muchachos. Este país no se puede seguir contando a través de un diario de circulación nacional y otro diario que no le llega en su tiraje, no le alcanza a hacer competencia. Este país no se puede seguir contando a través de una revista de análisis de circulación nacional que tiene un punto de vista muy definido. Yo quiero ver, ojalá que la sociedad civil se organizara, los periodistas nos organizáramos y pudiéramos ver por fin un diario de circulación nacional que correspondiera a otro tipo de intereses. O volviéramos a ver revistas, en fin. Ahí pueden jugar un papel importante los nuevos medios. Bueno, gracias, Holman. Vamos a terminar esta ronda de estas preguntas con Raúl Acosta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo quiero partir diciendo, hablando un poco a propósito de lo que nos convoca, y es ¿cómo estamos formando? Y haría 2 preguntas. ¿Cómo estamos formando a los periodistas, a los comunicadores? Yo pensaría, y dejo la pregunta y esa no la voy a responder, y es ¿qué tipo de docentes tenemos y qué tipo de estudiantes tenemos? Me parece que esas 2 preguntas las voy a dejar ahí. Y quiero pasar a decir que es una época diferente, tenemos unos medios diferentes, entonces tenemos que adaptarnos a eso. Es decir, está la tecnología ahí. Entonces ya hablamos de productos transmedia, pero ya tenemos que hablar y hacer periodismo transmedia. Tenemos que narrar, tenemos que contar de otras maneras, de otras formas. Es decir, no podemos quedarnos pasando del texto impreso, del periódico, y pasar ese mismo texto a la web.
que fue como o es como lo están haciendo algunos medios. Hay un lenguaje diferente, hay una forma diferente de contar y ustedes tienen que tener esa capacidad para contar de esa otra manera. Las clases ya no pueden ser iguales, los profesores no podemos ser los mismos con la misma, con el mismo discurso. Es decir, tenemos que acoplarnos a la tecnología. Ustedes en este momento decían, bájenle volumen a los celulares, ¿no? Listo, no, lo que ustedes tienen que estar haciendo ahí es produciendo información. Lo que tienen que estar haciendo usted con los celulares ahí ya, tuiteando, no sé, contando qué está pasando en este recinto, transmitiendo qué está pasando. Es decir, los celulares son para eso son los smartphones. Entonces, me parece que tenemos que cambiar las metodologías en los salones de clase, tenemos que empezar, si ya no lo estamos haciendo, a interactuar con la tecnología dentro del salón de clase, tenemos que empezar a narrar y a contar, los mismos profesores tenemos que tener el mismo lenguaje que tienen ustedes y las nuevas generaciones para poder hacer una enseñanza mucho más acorde con lo que estamos viendo, con el momento que estamos viviendo. Ahí me parece que estaríamos a tono. Estamos quedados en algunas cosas, tenemos docentes, somos algunos docentes todavía enchapados a la antigua, donde el profesor lo sabe todo, donde el profesor es Dios. Me parece que no, eso se acabó, eso ya no existe, no debe existir. Tiene que haber, es una producción de conocimiento colaborativo, es decir, donde el estudiante aporta y el profesor aporta y entre los dos crean conocimiento, crean las formas, las diversas maneras. No es contar como están contando hoy, es además de contar como están contando hoy, mirar de qué otras maneras podemos contar, mirar de qué otras maneras podemos llegar a ese gran público y no al millón, a los 2 millones de usuarios de DirecTV o de las diferentes empresas de cable. No, tenemos que mirar de qué manera llegamos a los que no tienen internet en Ciudad Bolívar, a los que no tienen internet en las regiones más distantes de este país. ¿Para qué? Para que obtengan la información, para que obtengan los datos de diversas maneras. Entonces me parece que ya los instrumentos están, ya las herramientas están. Tenemos que adoptarlas, tomarlas y empezar a hacer un periodismo diferente, no el que hacían los abuelos, etcétera, etcétera, los periodistas clásicos, los periodistas empíricos. Y bueno, de esos aprendimos cosas, pero también aprendimos mañas que debemos desaprender. Yo soy uno de los que pienso que afortunadamente, digamos, está la academia, y la academia es la responsable, tiene que ser la responsable y tiene que tomar la decisión de que tenemos que seguir formando periodistas, o más bien comunicadores sociales con capacidades para hacer periodismo, para hacer comunicación para el desarrollo, comunicación organizacional, comunicación y cultura, etcétera, etcétera, de formar investigadores. Es una obligación de la academia y eso no lo podemos soltar y no podemos permitir que los medios los contraten a ustedes para desaprender lo que les hemos enseñado en los salones de clase. Me parece que la batalla, no, pues no es una batalla, tiene que ser un diálogo, tiene que ser una conversación. Tenemos que aprender a negociar, a hablar, a escuchar al otro y a defender la posición del otro, que me parece que el país carece de eso. Decía Holman al inicio algo del concepto político y tiene que ver con eso. El concepto político es básicamente eso, que seamos capaces de escuchar al otro sin agredirlo, como pasó en estos días en el Congreso, donde 2 senadores se iban a ir a los puños. ¿Cuál democracia? ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál país? 2 señoras, entonces el noticiero esta mañana Caracol abre el noticiero mostrando a 2 señoras que estaban tomándose del pelo, peleando.
hay una amenaza ahí sobre el contar los hechos, ¿verdad? Pero creo que este ejercicio es valioso, este ejercicio de esta tarde es valioso porque lo que nos dispone es todo un escenario virtual donde nosotros, todos los que estamos acá, tenemos la posibilidad de contar historias partiendo de ese ejercicio virtual. Ya se ha dicho acá que los blogs han tomado una fuerza enorme y a partir de allí se pueden contar sin temor de tener el sedazo del editor o tener el sedazo de lo que pueda pasar con la pauta. Acá hay otro ingrediente que se suma, que es la responsabilidad, y es saber cómo yo cuento la historia para tener claro los hechos y poder llegarle a la audiencia con una información clara y veraz, ¿verdad? Ahí está un componente mucho más complejo, que es la formación, para saber qué es lo que se cuenta y poder desafiar y poder enfrentarse al tema de la censura. Pero yo creo que aquí se ha hecho un ejercicio interesante. Le cito un ejemplo que fue la marcha campesina, donde se mostraba cómo el Smart le cascaba a la gente, no sé si se acuerdan. Ese es un ejercicio claro de que cómo la gente con esos aparaticos contaron ahí muy bien, y ya lo que hemos dicho acá, el periodista ya le da todo el cuerpo informativo, ¿verdad? Y cada vez aparecen audios y aparece todo el tema de los nules. Bueno, le podría citar aquí varios ejemplos, y creo que mientras que exista esta democracia, podemos contar esas historias, pero como les decía también ahorita, la responsabilidad es mayor. Se nos crece la responsabilidad en saber abordar las fuentes, saber verificar los documentos, conocer los hechos para no caer en la ligereza y no ser ahí sí responsables. Creo que Muchas hay gracias. otro aporte a lo que tiene que ver con cómo hacerle goles a la autocensura, a la censura, perdón, de los medios. Sucede que algunos periodistas no solamente son censurados, sino que se autocensuran también por temor justamente, ya sea a esas presiones del propio medio o las presiones externas, y es algo que sucede mucho en las regiones. Aquí en Bogotá no sucede tanto. En las regiones el periodista está más expuesto a esos actores que son quienes ejercen presión. Pero aparte de las redes sociales, de poder utilizar esas nuevas tecnologías, es importante también estar en redes de periodistas, y periodistas de otras ciudades, de otros países, ¿sí? Pueden tomar esas historias que usted como periodista de un lugar no puede contar por esas presiones que se ejercen en ese sitio, las puede ceder a otros colegas de otros lugares que desde allí pueden cubrir esa información. Yo quisiera decir que es clave entender, y yo estoy de acuerdo, digamos, con el diagnóstico que ha hecho Holman Morris de la situación de medios informativos en Colombia. El hecho de que tenemos una enorme pobreza y limitación en términos de diversidad de medios informativos en Colombia es claro, digamos. Pero me parece que hay una ecuación que hay que modificar, y en tu pregunta está planteada implícitamente una ecuación que yo creo que hay que repensar. Medios de información no son todos los medios de comunicación. O sea, hay más medios de comunicación que medios informativos. Y adicionalmente, todos los medios de comunicación no son toda la comunicación pública. Entonces, el matiz que yo introduciría respecto a la posición de Holman Morris es que efectivamente los medios de comunicación, los medios informativos silenciaron la guerra, han silenciado la barbarie, pero ha habido comunicación pública en las músicas, en la literatura, en la ficción, en los melodramas, ¿no? En las radios, en ciertos tipos de radios, en las radios locales de las regiones, vayan al Cauca, donde ese relato, esos hechos, esos datos, esas historias que los medios de comunicación silenciaron, circulan. Entonces, me parece que parte del ejercicio de repensar la condición de los comunicadores sociales, nuestra condición es que nosotros no somos, definitivamente, no somos el centro de la comunicación pública.
Las formas de comunicación pública son muy diversas en este país y tienen circuitos que debemos comenzar a reconocer para entender, digamos, el país que no es contado por los medios informativos, que no es contado incluso por los medios de comunicación, es contado, digamos, por los ciudadanos de diversas maneras, ¿no? Piensen simplemente en la conversación con un taxista de cualquier ciudad de Colombia. Les va a contar el país que definitivamente no aparece muchas veces en los medios. Entonces hay más comunicación pública, insisto en eso, más comunicación pública que medios, y hay mucho más medios que periodismo. Y eso es muy relevante a la hora de pensar, digamos, la situación actual. Muchas gracias, Julián. Vamos a seguir, tenemos 3 preguntas, tenemos el turno para el profesor Germán Ortiz. Gracias, mi nombre es Germán Ortiz, yo soy profesor de la Universidad del Rosario. Quisiera como dar un rápido contexto, me parece a mí que, digamos que en este tipo de debates hay muchos temas, pero finalmente quedan pocas luces, y el asunto es que siempre gira el problema en torno a lo mismo, pero parece que somos temerosos en a veces afrontarlo. Formar comunicadores no es lo mismo que formar periodistas, y en eso hay que hacer claridad. Formar en comunicación no es lo mismo que formar en periodismo. El ejemplo sería como formar en el campo de la salud, no es lo mismo que formar a un médico, a un odontólogo, a un nutricionista, a un terapista. Es lo mismo que decimos que al formar en el campo de la comunicación, equivalente al campo de la salud, no es lo mismo que formar a un publicista, un relacionista público, un periodista. Por eso me sorprende lo que el profesor afirmaba al final. Formar una persona en el mercadeo es muy distinto a formar un periodista es muy distinto a formar un relacionista público o formar una persona en la publicidad o en el cine y en la televisión. Me parece que ese es un problema de roles que las universidades no lo han querido asumir seriamente, y eso es lo que realmente está enfocando toda esta problemática que finalmente decanta en formar un poquito de todo y en últimas nada de nada. Ahí es donde aparecen los problemas de contexto, no manejan historia, no saben de problemas actuales. Un periodista tiene una tarea fundamental que es la darle sentido social al presente. Si ese periodista no tiene la historia, pues es como tener a un estudiante de medicina que no ha pasado por las clases de anatomía, una cosa de ese orden. En últimas, lo que se quiere decir acá es que, digamos, no importan las tecnologías. Efectivamente, en todos los foros de las nuevas tecnologías caemos en el determinismo tecnológico y hablamos de la transmedia y esto y aquello. En 5 años hablaremos de otra cosa y en 20 de otra, y siempre estaremos hablando de algo nuevo. Pero en esencia el problema es que el periodismo no le está sirviendo a Colombia, sino que estamos siempre en una reacción tardía frente a lo que está pasando. No olvidemos, es muy triste pensar que pasaron desde la masacre de El Salado 7 años para que saliera un informe y al final las empresas informativas pusieran su punto de vista sobre el asunto. 7 años pasaron. Recuerden que en el momento en que estaban ocurriendo las masacres, en ese momento existían en los medios experiencias interesantes como las unidades de paz, y un director de un medio que hoy es reconocido dijo públicamente, lo dijo en la Universidad del Rosario: cuando yo llegué a la dirección del Tiempo, lo primero que hice fue acabar las unidades de paz porque no quería tener ONGs en el periódico. Entonces, digamos que esa visión que tienen y que los medios siguen manteniendo, pues demuestra que realmente, por un lado, las universidades seguimos fallando porque no le hemos dado la cara al problema de frente, y segundo, pues los medios son actores sociales muy libres, muy autónomos, muy fuertes, que finalmente pues, van a terminar haciendo muchas cosas. Me parece a mí que, y esta es la pregunta que yo le haría a Holman, ¿no cree que es más un compromiso de la universidad de entrada? Es la universidad, porque somos los que estamos formando a aquellos que van a trabajar en esas empresas para lograr un poco esa sensibilidad, ese humanismo, ese criterio. Germán, ¿no? Gracias, Germán, por la pregunta. Mire, a propósito de la anécdota que usted relata, coincide la desaparición de las unidades de paz, que tanto habíamos luchado por ellas, desde 1995, la primera unidad de paz fue la del periódico El Colombiano, por allá en lo peor de la guerra en el Urabá, estaba, digamos, encreciendo el fenómeno paramilitar en Colombia. Y El Colombiano se inventa la primera unidad de paz. Estábamos en AMPM, decíamos,
el conflicto armado en Colombia no se puede seguir relatando y contando de la mano del corresponsal de orden público. Porque aquí hicieron de la escuela del corresponsal de orden público un periodista que vivía de los informes del Ministerio de Defensa. Nosotros decíamos, hay que tener otra mirada más allá, una mirada que tenga un componente desde los derechos humanos, desde el derecho internacional humanitario, y un periodista que vaya a las zonas de conflicto solito, no de la mano de un actor armado, ¿vale? Entonces, eso para cerrar esa anécdota, pero yo sí creo que el tema está en las universidades, Germán, en el proyecto de universidad que tiene este país. Es una universidad, es decir, el proyecto de universidad que tiene hoy Colombia es el proyecto que necesita esta nación. La universidad está creando, formando para un proyecto de nación que hoy busca la paz, que venimos de un drama humanitario, que necesitamos de otra sensibilidad por las dosis de barbarie que hemos vivido. Somos un país enfermo. Todos estamos enfermos. A todos, bien o mal, un familiar, más allá, más acá, se nos ha frustrado un sueño o nos ha afectado la violencia directamente. O si no nos ha afectado, no podemos vivir con el infierno de nuestras víctimas exigiendo justicia, verdad, garantías de no reparación. Entonces, yo sí creo que todo radica en el proyecto de universidad que tenemos hoy en Colombia. Y te doy esta anécdota, Germán. Paradójico, o no paradójicamente, a ver. Uno de los grandes estudios académicos de los últimos años que determinó, digamos que abrió los ojos al país, fue el estudio de la parapolítica. Y ese proyecto, ese estudio académico no lo hace un gran think tank de alguna universidad grandota de este país, como yo creería que debería haber sido. Los grandes estudios académicos importantes de este país, los que han marcado, digamos, huella, no quiero descalificar muchos estudios, pero el de la parapolítica lo hace la Corporación Nuevo Arcoíris, que es relativamente pequeña, nueva y que no tiene ni el músculo ni el poder de un think tank de cualquiera de las universidades privadas o públicas de este país. Entonces es ahí donde yo llamo, hay un proyecto de nación que se construye desde la universidad. ¿Dónde está la universidad presente en los grandes debates de nación? La Universidad Nacional hoy afortunadamente la vemos metida de pies y cabeza en el gran debate nacional hoy, la paz del país. Ahí está la nacional. Pero ¿dónde están las otras? Entonces uno algunas veces le gustaría que fuera la universidad el campo y semillero de nuevos humanistas. Es un país, muchachos, que hoy necesita más Mandelas que Álvaros Uribe. Y eso se hace en la universidad. Gracias. Vamos con una pregunta del estudiante y se prepara Marta. Buenas tardes, soy Juan José Gutiérrez, estudiante de Periodismo y Comunicación Social de la Tadeo, y pues me gustaría de una vez trasladarle la pregunta al profesor Raúl. El profesor tocó un tema que me hubiera gustado tocar a mí también, y me gusta tocarlo porque es cómo le trasladamos a la universidad eso que habla Holman, porque sería bueno como hacer ese posgrado, pero en mi carrera como pregrado, ¿no? Untarme de país, untarme de pueblo, y entrar a hacer periodismo más humano directamente con las personas con las que, pues, que cuentan la noticia y que son parte de la noticia. Y segundo, usted habló algo de negociar con los medios y, bueno, no sé si soy muy absoluto en ese término, pero a mí me parece más interesante que los medios vengan a negociar con nosotros, con los periodistas, con los futuros periodistas, y que sean los medios quienes digan y se interesen por transformar, no sé, las realidades a partir de las opiniones que uno tiene, y no que seamos nosotros quienes tengamos que ir a negociar con ellos y decirles, oiga, no, queremos contar una historia de cierta forma, queremos otro enfoque,
y queremos, no sé, contar nuevas historias desde perspectivas diferentes, no solamente contarle historias para que se vendan en el mercado. Bueno, quiero empezar por la última pregunta, y es, cuando yo digo negociar con los medios significa que ellos nunca lo van a hacer, es decir, no nos van a buscar. Entonces digamos que la academia es para esto, para pensar, no estoy diciendo que los medios no piensen, pero si no lo hacen, tenemos la obligación de hacerlo para empezar a que pierdan ese temor de que aquí hacemos una cosa y allá ellos hacen otra, que somos diferentes. No, que haya una conversación para que haya un mismo lenguaje y que lo que formamos acá, ellos lo utilicen, ese recurso humano, de la mejor manera. Que no haya autocensura, que no haya censura, que el periodista no esté pensando en si digo esto me van a despedir, autocensura, y que no haya desde arriba, desde los guardabarreras, desde los gatekeepers, mensajes a través de los cuales se dice aquí se publica esto y esto no se publica. Yo creo que los medios y los editores y los dueños de los medios, si hay una buena historia, si esa historia está bien estructurada, está bien armada, yo no creo que sean tan cortos de pensamiento para que esa historia no salga. La historia sale porque la historia se va a vender. Y tenemos varios ejemplos, no voy a quedarme en ninguno, tenemos ejemplos de la revista Semana, como tienen muy buenas historias y se cuentan esas buenas historias. El caso de las intersecciones del DAS, ingreso a agroseguro, bueno, me quedaría aquí contando varias cosas. Entonces, digamos que es la obligación de la academia, hacer el llamado para que los medios vengan y tengamos una discusión, tengamos un debate público, tengamos una conversación de amigos donde todos ponemos nuestros puntos de vista. Eso me parece importante. Ahora, a propósito de la primera pregunta, me parece que nosotros sí estamos dando elementos. Tenemos que dar muchos elementos y las estructuras curriculares y los programas se arman de tal manera que pensamos que son capaces de poder contar esas historias, de poder narrar ese país. Pero la universidad es un disparador, digo yo. O sea, ustedes vienen acá a encontrar respuestas a un sinnúmero de preguntas que se hacen, pero sobre todo me parece que la universidad debe ser un disparador para encontrar muchas más preguntas que ustedes se van a tener que hacer durante el transcurso de su vida profesional y laboral. Porque yo soy de los que pienso que acá sí podemos formar comunicadores sociales, periodistas. Porque esto es profesional. El programa de la Universidad del Rosario es un programa que dice periodismo y opinión pública, pero es un programa profesional, no es una tecnología, donde tienen que enseñar, donde tienen unos currículums, donde tienen unos temas para formar profesionales, pensadores, para pensar académicos, para pensar en que van a crear intelectuales. Entonces yo creo que sí es posible y que la universidad, no venimos a recoger todo, la universidad nos da un poco de herramientas, nos da un poco de temas. Y otra cosa que no quiero dejar que se me escape y es, hablamos mal de los médicos generales, vamos, nos dan aspirina. Hablamos de los abogados malos, sí. Yo creo que le creemos al médico cuando vamos donde el especialista, donde vamos donde el médico internista, donde aquel que tiene una especialidad adicional, y a ese sí le creemos y seguramente se da en el blanco. Yo creo que la especialización es muy importante y ya encontramos en el país maestrías en el Rosario, maestrías en los Andes, en periodismo, ya encontramos en la Universidad del Norte un doctorado en comunicación, es decir, ya está. Me parece que tiene que haber un periodista que tiene unas herramientas, o un comunicador social que tiene unas herramientas de la comunicación y se especializa o hace una maestría en economía y es un muy buen periodista en área económica. O lo contrario, hay un muy buen economista que vaya a hacer una maestría en los Andes y es muy buen periodista porque tiene toda la concepción de lo que es la economía, puede informar, sabe de qué está hablando. Pero hoy tenemos el famoso todero y me parece que ahí está el pecado. La especialización es importante. Y cuando digo especialización, un médico dura 4 o 5 años especializándose en un tema. ¿Y por qué nosotros no nos damos una maestría de 2 años o un doctorado de 5 o 6 años? Me parece que ahí está. Y yo creo que sí podemos formar en las facultades de comunicación social, podemos formar periodistas, podemos darles herramientas para que piensen, porque eso es lo que damos. Herramientas para que piensen. Ya que aprender a manejar la cámara, eso no es la obligación del periodista. El periodista no es para eso, es para pensar. Raúl. Gracias. Ahora tenemos la pregunta de la profesora Marta. Tenemos una pregunta aquí adelante. Debemos ser muy cortos en las preguntas, también cortos en la respuesta para poder dar completa el debate. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Mejía, soy directora del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central.
Se ha escuchado qué enseñar, qué hacer, qué no hacer, qué cambiar, cuál es el papel de la universidad, cuál es el papel de los medios, las tensiones con la tecnología, las tensiones con el mercado. Y el encuentro nos ubica en el problema de la formación, ¿sí? Entonces sí, yo encuentro muy válidos muchos de los acercamientos, pero yo me cuestiono todavía en la manera como estamos llevando procesos para facilitar esa formación. O sea, hablamos de qué enseñamos, pero no hablamos de qué experiencias hacemos posibles en las universidades y cómo en esas experiencias podemos vincular a otros actores, como pueden ser los medios. Cómo nos desligamos del proceso muchas veces en las prácticas profesionales y dejamos que los medios y las organizaciones hagan con los estudiantes lo que quieren, y ni siquiera, no porque tengan una mala intención en el proceso, sino porque tampoco nos preocupamos por decirles cómo ha sido la experiencia de esos estudiantes y desde cuál proyecto de formación lo hemos estado orientando. Entonces mi pregunta y mi principal preocupación es, metodológicamente hablando, ya en términos pedagógicos, ¿cómo crear escenarios para hacer posible esa formación a través de experiencias que los conecten con el periodismo? Porque uno puede enseñar muchas cosas y no pasará de dar instrucciones acerca de, pero cómo hacer que se metan, que incorporen, que metan en la piel para de verdad puedan sentir esa pasión de la que estamos hablando. Metodológicamente, ¿cómo? Yo me voy a tomar la palabra se van a hacer primero las preguntas, todas, pero yo me voy a tomar un poco la palabra para hablar de experiencias concretas. A veces hay eventos, actividades de la comunidad que jamás pasan por los medios de comunicación. Es decir, yo no puedo poner a mis estudiantes a competir con el ejército de periodistas, por ejemplo, que llegan a los premios TV y novelas durante la universidad en Cartagena, ni puedo poner a mis estudiantes a competir con las hordas de periodistas que llegan, por ejemplo, para el Festival de Cine. Hace nada tuvimos nosotros una experiencia con los estudiantes de periodismo cultural de adoptar un evento de la ciudad. Hay un evento que se llama Voces del Jazz, un evento a nivel nacional, y adoptamos ese evento. Es un evento gratuito, es un festival gratuito. Hicimos un portal, los estudiantes trabajaron casi que en tiempo real, hicieron notas, hicieron perfiles, no tenían ningún tipo de competencia. Pero el trabajo y el ejercicio que se hizo fue una memoria de un festival que jamás había tenido el cubrimiento de otros años, porque jamás pasa por los medios de comunicación. Yo siempre he querido ir a un festival de la chicha que hacen aquí, nunca he coincidido. Es un festival que no pasa por los medios de comunicación. Es decir, ¿cuántos eventos, cuántas actividades de la comunidad no pasan por los medios de comunicación? Hace poco hablaba con un corresponsal de AP en Cartagena y me dice, no, es que a mí me exigen 1,5 toneladas para fotos, 1,5 toneladas de droga. Es decir, si la cosa tiene 800, 700 libras, eso no pasa por los medios de comunicación. Entonces, eso también es criminal. Entonces, hay también una manera como la universidad puede aproximarse a ciertas cosas. Son realidades complejas. Decir que la universidad va a asumir esta situación cuando muchas universidades estaban infiltradas por el paramilitarismo, pues resulta difícil, ¿ya? Resulta difícil. Profesores asesinados, lista de profesores durante ese periodo que nombraba Holman, que decía, ¿quién es este profesor? ¿Cómo hace? ¿Cómo trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Ya? Sin contar que durante el periodo de Uribe salió un diccionario de cómo dirigirse a, es decir, un manual de periodismo, ¿ya? Sin contar eso. ¿Cómo hablar del conflicto? Es decir, ¿de qué manera? Hablar de desplazados había que decir migrantes económicos. Conflicto no existe. Era una especie de vocabulario. Entonces, son realidades complejas, Holman. Hay un tema que pasó posterior del conflicto. Vivimos hablando de que hay que prepararnos para el post-conflicto. Yo pregunto, ¿cuál?
¿Cuál de los conflictos estamos hablando? Se acabó, es posible que se haya acabado el conflicto paramilitar, pero hay otros. Yo pienso que hay una guerra enorme por descubrir, sobre todo en las regiones, quiénes son los innombrables. Eso es un tema del periodismo. Yo publico cada 15 días una columna en Las Dos Orillas y estuve en una región donde hubo una atrocidad, etcétera. Nadie sabe cuál es el rostro de la violencia en este momento. ¿Quiénes son los que vienen a comprar la tierra? Unos señores ricos. ¿Quiénes son los que vienen? Un tal Luchi, uno que le dicen el Cabellón, un señor de Barranquilla que tiene plata, un tipo de plata del interior, un señor que habla como cachaco, y usan a la misma comunidad como mediadores. Entonces, creo que hay realidades definitivamente que son muy complejas para decir que vamos a asumir, pero un ejercicio claro es adoptemos festivales, encuentros de personajes, el Festival del Burro, el Festival de la Gallina. Hay cantidad por donde pasan. La cultura, por ejemplo, en la zona de La Mojana, en la zona de Atillo de Loba, San Martín de Loba, se transformó por la presencia paramilitar. Esa era región de vallenato, de porro, de tambora. Y quien escuchaba uno de estos que llaman corridos prohibidos tenía más élite, era mejor. ¿Cuántos cantineros murieron en esa zona por negarse a poner un corrido prohibido? Porque para ellos el vallenato era su región. Y usted va hoy a la región, esa región, y la gente escucha corridos prohibidos. La violencia cambió la manera de la cultura de la gente. En la zona de Ovejas, por ejemplo, a los gaiteros se les prohibía en la noche tocar la gaita porque eso podía relacionar cierta presencia militar, paramilitar o guerrillera. Entonces, hay transformaciones que están allí. Descubrir quiénes son los innombrables, adoptar eventos, actividades que jamás pasan por los medios de comunicación. Y es que es definitivamente miserable, no en términos de insulto, es en términos de lo poco de lo que se ocupan. Sí, los medios son definitivamente criminales también. En los silencios. Por eso digo yo que creo que es más lo que se ha dejado de contar que lo que se ha contado en este país. Cuando uno va a esas regiones y encuentra la gran cantidad de historias de barbarie. Marta, yo estoy de acuerdo completamente con David. Yo diría que desde la universidad se tiene que plantear otras agendas. ¿Qué ciudad estoy mirando? ¿Qué ciudad quiero ver? ¿Qué ciudad le dejo a la información comercial? Que estoy de acuerdo contigo, profe, que obvio la comunicación va más allá que lo periodístico, correcto. Pero digamos que el periodista es una figura, el relato periodístico, sobre todo escrito, deja huella. Te aparece en Google, te aparece en Wikipedia o te aparece relacionado, pero ese relato oral del taxista no te aparece. Quedan los imaginarios, en los imaginarios de la gente, como lo que nos acaba de contar David. Desde Canal Capital nos hemos propuesto trazarnos otra agenda informativa. La prioridad para nosotros en la hora de las víctimas. La prioridad en un país que durante 8 años marcarizó, estigmatizó la defensa de los derechos humanos y al defensor de derechos humanos, la lucha por la defensa de los derechos humanos. Otra agenda en un país que ha exterminado a bala el movimiento social, en la agenda informativa como prioridad las luchas del movimiento social. Prioridad enseñarle a este país que la protesta social se respeta y que tenemos derecho a la protesta social. En el fondo, que tenemos derechos. Esa es la agenda informativa, es lo que algunos dicen que es una propuesta servil del terrorismo. Eso es lo que hemos procurado tratar de tejer desde Canal Capital. Y yo con esto, con todo respeto y dándole las gracias
a mis amigos de la mesa, a los profesores, a AFACOM, por supuesto, y a ustedes, queridos estudiantes, les pido un permiso. Yo tengo otro compromiso y me tengo que retirar. Les pido excusas por eso, pero ustedes son el futuro. Ustedes, muchachos, son la generación de la paz de este país. En ustedes, nosotros ya hicimos y estamos dando batallas de toda una vida por cambiar este país. Pero ustedes son los que van a sacar este país adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Marta hablaba de formación y de estrategias metodológicas para esa formación. Voy a compartir con ustedes una experiencia que tenemos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. De pronto puede servir de algo para esa respuesta. Y es que nosotros trabajamos a partir de núcleos integradores, de proyectos integradores. Esa es nuestra estrategia en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la Facultad de Comunicación y en el programa de periodismo. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos laboratorios que funcionan como medios de comunicación reales, es decir, no son ejercicios de clase. Es un periódico que circula cada 15 días con información de la ciudad, en el cual escriben los estudiantes que se confrontan con esa ciudad y reciben los elogios y las críticas de los 8.000 lectores, que son quienes cada 15 días reciben el periódico. Entonces, creo que hay que apostarle más en esa formación a esos laboratorios, acercar más a los estudiantes a esas experiencias que van a encontrar en el campo laboral, desde la academia, y que ahí vivan de manera simulada, si se quiere, lo que van a encontrar posteriormente en ese campo. En el caso nuestro del periódico 15, que llevamos 12 años, creo que la experiencia mal que bien nos ha funcionado. Durante estos 12 años tenemos 20 premios de periodismo ganados por estudiantes y docentes que participan en ese proyecto, y ya de una u otra manera tiene un reconocimiento ya ganado en la ciudad y en el área metropolitana. Creo que esa es una apuesta que hay que hacer, los laboratorios. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben, el tiempo en televisión es muy corto. Hoy hemos tenido un gran apoyo de Canal Capital, sin quienes este programa y este panel no hubiera sido posible. Les agradezco mucho a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, le agradezco mucho a Canal Capital y a todo su equipo, a Holman Morris por participar. Les agradezco también a ustedes, profesores invitados. Muchísimas gracias por haber participado en el panel. A ustedes, nuestro público, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que nos inviten al próximo panel de AFACOM y también sea transmitido. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Muy bien, reflexiones, consejos, experiencias contadas por diferentes panelistas invitados de diferentes universidades de nuestro país y también del gerente y periodista de Canal Capital, Holman Morris, en este tema tan importante como es la formación de comunicadores sociales y periodistas en Colombia. Hasta aquí entonces este tercer panel, AFACOM. Lógicamente, gracias a esta televisión más humana, somos la opción, somos televisión pública al servicio de los derechos humanos y de una cultura de paz. Que tengan una feliz noche. Canal Capital presentó Paneles AFACOM.